dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura, que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura, que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura, que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor.
Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Vamos a aprovechar la luz que ya se me está yendo de esta hermosa tarde y vamos a comenzar con esta última clase que vamos a seguir estudiando de la epístola a los Efesios. 4 aspectos de una oración para el crecimiento de los creyentes. 4 aspectos de una oración para el crecimiento de los creyentes. Acompáñenme. Querido Dios, gracias por las iglesias que nos hemos reunido para aprender de ti y fortalecernos en tu escritura. Dios, necesitamos de entendimiento para poder comprender todas las riquezas espirituales y todo el poder que actúan en el creyente. Pedimos consuelo para las familias que han perdido a alguien, Señor, en esta pandemia. Padre, pedimos fortaleza en los médicos, Señor, y en la iglesia, un enfoque en ti, Cristo, porque son tiempos difíciles. Te amamos mucho. Gracias por las iglesias de Tijuana o de Mexicali, de Saltillo, de Guadalajara, de Puebla, Señor, de Tlaxcala, de las demás iglesias que estamos tomando este taller para fortalecernos. Bendígales mucho. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, bueno, pues en la sesión pasada recordemos que vimos que solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. Recordemos que en Cristo es que podemos escuchar el Evangelio. Gracias a Él podemos escuchar las buenas noticias de Salvador, de salvación que se encuentran en Cristo. También vimos que en Cristo podemos creer el Evangelio, no solo oír, sino creer y ser transformados por el Evangelio, y esto gracias a Cristo. Y vimos también que en Cristo somos sellados por el Espíritu Santo. Hemos visto que el Espíritu Santo son las arras de esa seguridad, de esa garantía que tenemos para la eternidad. Es decir, que cuando regrese Jesús, tenemos garantizados, gracias al Espíritu Santo, que vendrá por nosotros. Entonces Dios nos dio su Espíritu como adelanto para garantizarnos que somos posesión eterna de Él. Hemos visto entonces muchas bendiciones, riquezas espirituales. Hemos visto cómo en Cristo hay salvación, y hoy veremos 4 aspectos de una oración para el crecimiento de los creyentes. Veremos que una oración de gratitud por la obra de Cristo en la iglesia. Veremos una oración para recibir sabiduría de Dios en la iglesia. Veremos también una oración para entender la esperanza dada a la iglesia, y una oración para saber las riquezas de su herencia y grandeza de su poder. Yo espero que estés nutriéndote mucho con esta exposición al libro de los Efesios. Vayamos al primer punto, una oración de gratitud por la obra de Cristo en la iglesia. Y vamos a leer Efesios 1, versículo 15 en adelante. Dice la Biblia, Efesios 1, 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y vamos a enfocarnos en el versículo 15 y 16. Por esta causa, dice Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Por esta causa, empieza Pablo. ¿Por cuál causa? Bueno, recordemos lo que dicen los versículos anteriores. Fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Por esa causa, porque los hermanos tienen la garantía del Espíritu Santo en sus vidas, y es por esa causa. Pero en Cristo también no solo contaban con ese adelanto que es el Espíritu Santo, sino también nos ha hablado ya de una lista de bendiciones que le pertenecen a la iglesia.
con toda bendición espiritual, que son escogidos antes de la fundación del mundo, que han sido predestinados para ser adoptados como hijos suyos. Es decir, la lista de bendiciones es larga. Son aceptos en el amado, son redimidos por la sangre de Cristo, son perdonados sus pecados, cuentan con las riquezas de su gracia. Y entonces Pablo dice, por esa causa, ¿no? Pero hay otra segunda causa que nos lo deja también ver en el versículo 15. Por esa causa, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, no solo por la causa de todas las bendiciones recibidas a los creyentes, sino también porque Pablo había escuchado la fe de estos hermanos, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Entonces Pablo se encontraba en la cárcel de Roma, pero los lazos fraternales cristianos lo alcanzaron hasta Roma y lo alcanzaron hasta la cárcel, y entonces él sabía lo que estaba sucediendo con la iglesia de Éfeso. ¿Y qué significa oído de vuestra fe en el Señor Jesús? Bueno, él había oído que los discípulos de la ciudad de Éfeso habían puesto toda su confianza en Cristo para salvación. Pero la fe está relacionada también con la constancia y la convicción. No solo habían creído en el Evangelio, se mantenían fieles en el Evangelio, tenían convicciones de la verdad. Bueno, es que tiene que ver con esa firmeza de apropiarse de las riquezas que Dios le da a la iglesia. Los discípulos de Éfeso se habían apropiado de todas las bendiciones que le pertenecen y se mantenían firmes en el Señor, tenían su fe puesta en Cristo. Entonces, estos hermanos tenían su fe puesta en el Señor Jesús, es decir, que habían hecho a Jesús su Señor y por lo tanto Él gobernaba sus vidas, Él dirigía sus vidas. La fe en Cristo, esto es muy especial, la fe en Cristo nos lleva a que Él gobierne también nuestras vidas y a poner a Cristo como prioridad de nuestras vidas. Eso estaba pasando en la iglesia de Éfeso, eso debe pasar en nosotros, que se hable de nuestra fe, hermanos, una fe firme, una fe determinada, una fe que pone a Cristo como Señor y prioridad de nuestras vidas. Pablo había oído algo más de los creyentes. No solo había oído de la fe que habían puesto en Jesús, en su Señor, sino de vuestro amor para con todos los santos. Qué buenas noticias había escuchado Pablo, el amor entre los creyentes. Porque la fe puesta en Cristo da como fruto amor al prójimo. Van de la mano, hermano. La fe que tengamos en Jesús va de la mano al amor que tenemos al prójimo. La fe en Cristo y el amor de los hermanos siempre irán de la mano. Recordemos que dice 1 de Juan 2, 9, 11. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer. Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Wow, si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, está en la oscuridad. La fe puesta en Jesús nos lleva a la par a amar a nuestros hermanos. El que aborrece, esto es muy fuerte, porque el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va y está ciego. Entonces, si nosotros decimos que tenemos fe en Jesús y aborrecemos a un hermano, realmente no tenemos una fe genuina, una fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Tendrás que checar si realmente Jesús es tu Señor, si realmente tu fe está puesta en Jesús. Si no, es hipocresía. Así, eso sería hipocresía, porque dice en 1 de Juan 4:20, si alguno dijere, amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque no ama a su hermano. A quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. No. Entonces la relación que tenemos con Dios lo vamos a manifestar con la relación que tenemos con los creyentes, y nuestra fe puesta firme en Cristo nos va a llevar a tener lazos de amor fraternal muy profundos y muy sinceros
con los hermanos. La relación que tenemos con los creyentes indica si andamos en la oscuridad o andamos en la luz. ¿Qué efecto tuvo en Pablo haber escuchado sobre la fe y el amor de los creyentes en Éfeso? Pues continúa el apóstol Pablo diciendo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo estaba agradecido con Dios por la obra de Cristo en la iglesia. Era constante en agradecer a Dios por la fe. Dice, no ceso de dar gracias. Esa era la convicción de Pablo, aún estando preso, aún estando en la cárcel. ¿Se enfocaba en qué? En sus penas, en sus dolencias, en sus necesidades. No, en agradecer a Dios, en no cesar de dar gracias a Dios por la iglesia, por los creyentes. Recordemos que dice en 1 Tesalonicenses 1:2. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los recordamos en nuestras oraciones. Parece ser que orar por la iglesia era una convicción que tenía el apóstol Pablo, y es una convicción que nosotros podemos adoptar, hermanos, ser agradecidos con la iglesia. Imagínense que hubiese menos quejas y más gratitud a Dios por la iglesia. Eso será fantástico. Ya hemos estudiado, hermanos, y repasado todas las bendiciones que el creyente cuenta que Jesús les ha entregado. Eso es motivo de que demos muchas gracias a Dios. Hermanos, volvámonos iglesias agradecidas por todo lo que tenemos en Cristo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a agradecer a Dios? Piensa. Pongamos nuestra mirada en lo que Dios ya nos ha dado, en lo que nos pertenece por medio de Cristo y bueno, pues quitémosle un poco de tiempo a las quejas y a todo lo que pedimos en nuestra oración y mejor dediquémosle a ser más sensibles y agradecer a Dios por lo que hace en nuestros hermanos en la iglesia. Otra realidad que aprendemos es que la relación que tenemos con los creyentes indica si andamos en la oscuridad o en la luz. Si Jesús es nuestro Señor, a Él le debemos dar el mando de nuestras vidas y eso nos va a llevar a amar a los hermanos. Seamos verdaderos creyentes en Cristo. Hagamos nuestras todas las bendiciones que tengamos en Cristo, hermanos. Y estemos agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en la iglesia. Estamos estudiando 4 aspectos de una oración para el crecimiento de los creyentes. Acabamos de ver que una oración de gratitud por la obra de Cristo en la iglesia, esa obra maravillosa y salvífica que nos lleva a estar en la armonía unos con otros. Y ahora vamos a ver una oración para recibir sabiduría de Dios en la iglesia. La iglesia necesita hermanos que tengan sabiduría y necesitamos orar por ello. Dice, continúa el apóstol en el versículo 17 del capítulo 1. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mira qué oración. Pablo no solo está agradeciendo por la fe de estos hermanos, sino también ora para que Dios, el Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. Es importante lo que tú conoces de Dios, hermanos. Es crucial la visión que tengamos de Dios. Lo que Pablo ha enseñado en los versículos 13 y 14, esta lectura que hemos enfocado las 4 sesiones anteriores a esta, es de suma importancia para los creyentes. Trata de las asombrosas bendiciones que contamos y necesitamos entender que son bendiciones ilimitadas, que es una herencia que tenemos y que es una herencia personal que te pertenece a ti. Pablo ora para que tengamos comprensión de que del Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación. El Padre de gloria. Los creyentes entonces necesitan entender que cuentan con todos los recursos espirituales para llevar una vida de crecimiento y profunda espiritualidad a Dios. El Padre de gloria. Qué hermoso título le da Pablo en esta sección de la oración a Dios, el Padre de gloria. ¿Qué hemos aprendido de Dios en estos 17 versículos, hermanos? Hemos aprendido que Dios es digno de bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 3. En el versículo 2, si nos regresamos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre.
es digno de bendición y es nuestro Padre Dios. Pero también en el versículo 5 hemos aprendido, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Entonces, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es digno de bendición, también es Padre de creyente. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Es un Padre que es digno de alabanza de su gracia. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y entonces vemos aquí el apóstol Pablo, le dice en el versículo 17, el Padre de gloria, porque Él es digno de gloria, porque toda la iglesia debe estar unida para alabar su gloria. Y entonces Pablo le dice a Dios, el Padre de gloria. Hermano, Dios es el Padre de gloria. ¿Estás enfocada, tu vida está enfocada en la gloria de Dios? Tu mente, tus pensamientos, las decisiones que tomas día tras día, ¿está enfocada en la gloria de Dios? Yo creo que necesitamos buscar mucho arrepentimiento. Yo creo que muchas veces dejamos la gloria de Dios a un lado y buscamos nuestra comodidad, nuestros gustos, y bueno, pues no es así. ¿Por qué? Porque es el Padre de gloria. El Dios caracterizado por su gloria. Recordemos esa palabra hebrea, Shekinah. Y es la Shekinah, que es la gloria de Dios. Esa gloria que cubría el propiciatorio, donde Dios hablaba con Moisés. Y en el Sinaí, esa misma gloria que cubría el propiciatorio, repito, ¿verdad? Donde los querubines y la nube cubría el tabernáculo durante días y la gloria de Dios era manifestada y la presencia del Dios mismo era palpable o visible en esa gloria, en esa nube que bajaba. La palabra da la idea de peso, de plenitud, de riqueza. Esa es la gloria de Dios. Ese Dios rico, pleno, que los pobres pueden acercarse para recibir las riquezas de su amor y las riquezas de su gracia que se desbordan en una vida plena. Ese es el Dios de gloria que tenemos, hermanos. Contamos con la garantía que Dios está dispuesto a escucharnos y darnos de su riqueza y de su plenitud. Como creyentes, contamos al alcance con todas las riquezas de Dios. Y Pablo continúa en esta oración. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo ora porque Dios les dé sabiduría, esa palabra griega, sofía, que da la idea de ser expertos en un área o un discernimiento espiritual, un entendimiento profundo. Incluye la idea de práctica y viene como un don divino. Solo Dios puede dar ese conocimiento espiritual profundo. Tiene que ser revelado, porque dice sabiduría y revelación. Es decir, es una sabiduría que tiene que darla a Dios, revelarla a Dios, manifestarla a Dios, que solo puede ser adquirida cuando Dios alumbra al creyente, cuando ilumina su entendimiento en su pleno conocimiento de Él. Y pleno conocimiento, pues limitado humanamente, ¿verdad? Pero es un conocimiento vasto. Por eso es que dice en Santiago 1:5, recordemos, y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídale a Dios, del que da a todos generosamente y sin reproche, y le será dado. Mira qué Dios tenemos, un Dios que cuando tú necesitas sabiduría, te puedes acercar a Él, Él te la va a dar, y de qué manera, generosamente. Porque Dios quiere que le pidamos sabiduría, porque Dios quiere revelar el conocimiento de Él. Qué especial entonces y qué puertas abiertas tan grandes tenemos de poder conocer y profundizar más en nuestro querido Dios. Bueno, necesitamos, hermanos, que Dios nos ilumine. Eso es una realidad. Necesitamos orar porque Dios nos dé la revelación del conocimiento de Él y seamos una iglesia más profunda en sus preceptos. Que podamos comprender todo lo que nos quiere mostrar a través de Cristo y de las Escrituras. Vivir conscientes de la ilimitada y magníficas bendiciones en las cuales tú y yo contamos. Si Dios nos diera el entendimiento de que tenemos todas las riquezas espirituales, hermanos, y que nos pertenecen, yo creo que brillaríamos más.
¿verdad? Yo lo digo por mí. Entre más consciente y más tenga claro lo que me pertenece en Cristo, wow, yo creo que estaría en otro punto. Pues aprendamos de estas escrituras, hermanos. Entonces, así como veíamos en el punto anterior que debemos ser muy agradecidos y por lo que Dios nos ha dado, también debemos ser buscar mucho la profundidad y el conocimiento más profundo de Dios. Recuerda que estamos viendo 4 aspectos de una oración para el crecimiento de los creyentes. Ya hemos visto una oración de gratitud por la obra de Cristo en la iglesia. También vimos una oración para recibir sabiduría de Dios en la iglesia. Ahora veremos una oración para entender la esperanza dada a la iglesia. No solo necesitamos la sabiduría, necesitamos entender la esperanza que tenemos en Cristo. Una oración para entender la esperanza dada a la iglesia. Y continúa el apóstol, Efesios 1, versículo 18, y está orando para entendimiento y dice, alumbrado los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrar los ojos del entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Alumbrando, dice el apóstol Pablo, se refiere a iluminar, aclarar espiritualmente, que vuestro entendimiento. Aquí se refiere al pensamiento hondo. Necesitamos tener un pensamiento profundo y claro, que solo Dios lo puede dar. En la traducción del lenguaje actual dice, también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza. Es importante, hermanos, que entendamos lo valioso de esa esperanza que tenemos en Cristo, que es una esperanza en la cual Dios nos ha llamado. Y Dios quiere que entendamos la esperanza entonces, y debemos orar para ello. ¿Te has puesto a pensar? ¿Has orado últimamente para entender la esperanza que tenemos en Cristo? Pues Pablo pide a Dios que alumbre el entendimiento con respecto a las maravillosas verdades que hay en la elección, en la predestinación, en la adopción, en la redención, en el perdón, en la sabiduría, en la inteligencia, en el sello que es el Espíritu Santo. Necesitamos orar porque tenemos una gran esperanza que debemos entender. Es una extraordinaria esperanza en esa confianza que tenemos en Cristo. Algo muy hermoso que contamos es esperanza en Cristo. Pablo sabía que para expulsar la tendencia pecaminosa del creyente se debían enfocar en la esperanza de salvación. ¿Sabes qué? Aquí también encontramos una fórmula para llevar vidas santas. En lugar de estar enfocados en el pecado y en el pecado que necesitamos cambiar, ¿qué tal si nos enfocamos más en la esperanza que ya te pertenece, hermano? Y entonces en orar más por entender esa esperanza. Va a ser de gran valor para tu vida. No vas a querer desaprovecharla, no vas a querer desperdiciarla, vas a valorarla y eso seguramente nos va a llevar a caminar más en santidad. Necesitamos entender esa extraordinaria esperanza también para vivir vidas santas. Recordemos que dice en Hebreos 6, versículo 18 al 20, en la Nueva Traducción Viviente. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, pero es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esa esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Te habías puesto a pensar en la importancia de esa esperanza? En lo glorioso de esa esperanza, en lo profundo y cómo esa esperanza nos acerca a lo íntimo de Dios. ¡Wow! Esta esperanza está relacionada con Cristo como sumo sacerdote.
Qué importante entonces es entender la esperanza de este Dios que no cambia, este Dios que no miente y que nos pide que nos aferremos a esa esperanza como un ancla para estar firmes, porque es una esperanza firme y confiable para el alma. Es una esperanza muy importante, hermanos. Cuando entendemos cómo nuestra vida está anclada en la eternidad, estaremos motivados de vivir vidas santas, consagradas a Dios, que Dios nos haga entender entonces, hermanos, más de esa ciudadanía que tenemos, una ciudadanía celestial. Recordemos Colosenses 1:27. A ellos Dios les quiso dar a conocer las gloriosas riquezas que ese designio encierra para todas las naciones. Y ese designio secreto es Cristo, que está entre ustedes y que es la esperanza de la gloria que han de tener. Esa esperanza de la cual habla tanto Pablo es Cristo, hermanos. Esa esperanza gloriosa es Cristo. La iglesia de Cristo está esperando, tiene toda su esperanza puesta en Él. No está puesta nuestra esperanza en este confinamiento, en las vacunas, en que no te contagies. No está puesta nuestra esperanza en que la economía se reactive. La esperanza del creyente, la esperanza de la iglesia está en esa esperanza encarnada que es Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Él resume todas las riquezas que nos esperan por la eternidad en la persona de Cristo. Quiero hablar de una anécdota que un comentarista bíblico da respecto a esto que estamos hablando, y él dice en esta anécdota de un gran millonario que leyó acerca de una obra de arte de gran valor, y como él era un coleccionista, decidió añadirla a su colección. Le dio instrucciones a su agente que corriera a las galerías del mundo en busca de la obra maestra. Tras muchos meses de búsqueda minuciosa, el agente le informó que la obra ya le pertenecía desde hace tiempo a él y que había estado guardada en uno de sus depósitos durante muchos años. Hermano, no nos vaya a pasar algo semejante a él, ¿no? Que estemos buscando algo con mucho valor, que estamos buscando llenar nuestras vidas con cosas cuando ya tenemos una esperanza que lo llena todo en el creyente. Hemos visto hermanos y hermanas que se van en busca de llenarse de otras cosas y buscan un novio fuera de la iglesia, un matrimonio, un hijo, buscan desarrollarse lejos de Dios porque les parece que Dios no les llena. ¿Cómo es que podemos vivir tan pobres cuando tenemos tantas riquezas? ¿Cómo podemos ver esa esperanza de Dios tan grande, pero no pensar que la tenemos, hermanos, y que nos puede llevar a la plenitud, que nos puede llevar a estar completamente arraigados en Dios? Entonces, hermanos, como último punto, ahorita aprovechando que ya todavía queda esta luz natural que tenemos en esta ventana, pues concluimos con este versículo 18-19, parte del 19, una oración para saber las riquezas de su herencia, no solo su esperanza, sino la herencia y la grandeza de su poder. Bueno, ya vimos que Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, así como es grande la esperanza que tenemos, es grande la herencia que te pertenece. Tanto que Dios ya nos adelantó con su Espíritu lo que vamos a recibir por la eternidad. Y ese adelanto es su Espíritu Santo. Tú tienes una herencia eterna en Cristo. Valorémosla. Que Dios alumbre nuestros ojos del entendimiento y podamos valorar más y más todo lo que tenemos en esta esperanza que es Cristo y esta herencia eterna. Pero también dice que
que la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, debemos orar y entender que nosotros podemos llevar vidas poderosas con el poder de Dios. Y que si no estamos llevando vidas poderosas, no es porque Dios ha fallado, sino porque no te has apoderado, porque no has tomado, porque tal vez no hemos entendido que ese poder de Cristo actúa eficazmente en el creyente. Oremos, hermanos, entonces, por entender más todas las bendiciones que tenemos en Cristo, toda la herencia que tenemos en Cristo, toda la esperanza que tenemos en Cristo, todo el poder actuando en nosotros. Y hay que agradecer a Dios por la fe que está puesta en Cristo en la iglesia y que esa fe nos lleva a vivir en armonía unos con otros. Te amo en Cristo, hermano, y Dios te bendiga.